demanda a su pareja Vanessa y le exige una de dos cosas. O que le dé su lugar en el hogar donde están compartiendo todos ahora, ella con su madre y su hijo, que era el mejor amigo de él desde la niñez. O que se vaya a vivir junto con él. Cosa que tú en ningún momento me respondiste qué ibas a hacer. No puedes seguir viviendo en el ojo de esta tormenta a tu alrededor. Pero no me respondiste claramente, ¿te vas con él o le das su lugar en tu hogar? No me lo dijiste, ¿me lo vas a decir? Sí, realmente yo lo que le estoy pidiendo es tiempo, porque yo tengo fe en que mi madre y en que mi las hijo cosas van a cambiar lo van solas. a entender. No, doctora. Perfecto. Van a entender Doctor, que antes estamos... de que diga otra cosa, quiero decir otra cosa. Vanessa está esperando un hijo mío. Ah, ahora le pusiste la tapa al pomo. Está bien. Okay. Además de todo, Vanessa está esperando un hijo mío, que yo estoy dispuesto a darle todo. ¿Estás embarazada? Sí. Correcto. ¿Y el hijo es de puede él? ser. Sí, sí. Yo estoy dispuesto a darle todo, a darle un hogar, a darle comida. Sí, ya darle yo sé, todo. ya yo sé que tú tienes ese espíritu de súper maduro. Ya me di cuenta. Todo tiene consecuencias en la vida porque hay que vivir todos los años en la vida. Todas las edades hay que vivirlas en su momento. Yo lo sé, pero yo está bien, está bien. Pero así que conmigo no te hagas el machito porque a mí... No. Conmigo no te hace falta hacerlo. Yo veo claritamente las cosas. Gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién quiere hablar primero? Yo, doctora, yo estoy muy molesta con esto. ¿Por qué? Porque yo no eduqué a mi hija para esto. ¿Cómo que usted no educó? ¿Ella no ha hecho nada de falta de educación? Sí, doctora, porque muy pequeña se embarazó. Tuve que venirme a vivir con ella para ayudarle a cuidar a mi nieto. Ok. Conozco a Carlos, que es un muchachito que lo veo como un nieto. Y ahora pues nos van diciendo que se van a vivir con nosotros porque tienen una relación que yo no estoy de acuerdo. Y además, ahorita me estoy enterando que van a tener un bebé. ¿Cuál es la parte que le molesta a usted? ¿La diferencia de edad o que ella se haya fijado en un chico que creció como su hijo? ¿Qué parte le molesta? Eso, que ella pudo haber buscado en caso de que ella necesitara. Tuvo varias parejas. ¿Por qué tenía que buscar al mejor amigo de su nieto, que era su mejor amigo, y usted no cree pudiendo un poco... encontrar a otro hombre? Pero bueno, ella quizás no lo buscó, quizás las cosas se dieron porque estas cosas pasan. Sí, yo lo sé, pero pues no está bien. Nosotros no lo buscamos. Es algo que se dio. Juan Pablo, ¿tú qué piensas? Pues yo totalmente estoy en contra desde que se dio. Ahorita me vengo enterando de que está embarazada. No sé cuánto lleve. No sé si ya se habían acostado antes. La verdad, se me hace como una falta de respeto a mí, que soy su hijo. Y también por haber sido amigo de Carlos, que obviamente ya ahorita no lo es. O sea, que te sientes totalmente... indignado. Indignado. Avergonzado, doctora. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿está feliz ella con esta relación? Porque los dos son adultos. A diferencia que haya de la edad, bueno, ese es problema de ellos realmente. Son ellos los que tienen que lidiar con eso. Pero ¿están felices? Pero Sí, es que no doctora. todo el tiempo. O sea, se la pasan peleando porque, bueno, en este caso también nosotros influimos. Pero, o sea, no es una relación sana. Bueno, ¿Por qué tanta no es tanta diferencia de edad. Yo conociéndolo desde la adolescencia, sé cómo es Carlos y sé que no es la persona ideal para mi hermano. ¿Por qué? Cuéntame esa parte. ¿Qué parte de Carlos piensas que no es ideal para tu mamá? Pues a Carlos lo conozco desde que tenemos 13 años. Y pues obviamente hemos salido, vamos a fiestas, se la vivía en mi casa. Y pues como todos amigos, ¿no? Salíamos con chavas para ligar y todo. Y sé que es con una ahorita, otra al rato y así. No O puede sea, que tener... él es picaflor. Pero eso era para darte a entender a ti que no me gustaba tu mamá. ¿Cómo crees que te lo iba a decir? Por eso, Carlos, pero ve la diferencia de edad que tienen. Era para ocultarlo, Juan Pablo. ¿Carlos siempre fue así de madurito o él ha tomado esta actitud ahora desde que está con tu mamá? No, siempre. ¿Siempre fue maduro, serio? Sí, o sea, desde que lo conozco siempre ha sido la amistad de que, o sea, más maduro. Oye, ¿alguien conoce a los padres de Carlos? ¿No? Sí, tenemos relación ¿Qué con ellos. piensan tus padres? Sinceramente, Mis ¿qué padres piensan que soy adulto y que, como siempre me he visto muy maduro en toda la relación desde que tengo ¿Saben tus padres que vas a tener un hijo? Sí, están enterados. Y no hay problema. No hay problema. Vamos a invitar a que pase a la sala a la doctora Madeline Hernández, psicóloga, para hablar de este tema, las probabilidades de que esta relación
camine por un largo tiempo. El fenómeno de la cougar, que prontamente se embaraza. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? De lo más bien, gracias. Bueno, este tema es amplio, vasto, controversial y muy de moda. Definitivamente. ¿Qué probabilidades tiene esta pareja de realmente tener una relación que funcione, que sea sana y que su familia la acepte? Bueno, la relación puede funcionar. En realidad, lo que determina el éxito de una relación romántica no necesariamente es la edad cronológica, sino es la compatibilidad de personalidades, la conexión que uno tiene íntima y también la buena comunicación. Entonces, la edad en sí no es un factor que determina el éxito de la relación. Pero lo que más me preocupa en esta situación es el muchacho que salga perdiendo en esta relación, que salga herido. ¿Por qué? Porque se mencionó algo muy interesante. Ella comentó que ella no pudo vivir una etapa de su vida, que ella tuvo un hijo bien joven y ahora quiere vivir esa etapa de su vida con un muchacho joven. No es tanto la edad cronológica, sino la situación, y que es obvio que ella saltó una etapa muy importante. Las etapas fue madre muy joven, ahora sí está correcta para ser madre. Y ahora está en la buena postura para ser madre, que quizás no sea lo que él necesariamente quiera. Para nada. Para nada. Yo sí Ahí quiero. está el detalle de la diferencia de edad. Yo totalmente la amo y estoy de acuerdo en tener el bebé. Yo estoy encantado con el nuevo bebé. Yo no tengo ningún problema. Estás ahora encantado con el bebé. Ahora pero y tienes después. 18 años y te cuento una cosa, doctora, hijo. yo pude con esa edad. Cuando uno tiene 18 años, el mundo que hay de probabilidades y para experimentar, que es lo que uno hace en la juventud, es tan vasto, tan amplio, tan grande y tan inmenso, que los ojitos un día se te van a llenar de estrellas en otro firmamento. Y esto que estás haciendo ahora, que te parece tan maravilloso, te va a pesar y te va a molestar. Y vas a decir, ¿por qué me precipité a hacer algo que había tiempo? Ustedes lo que tienen de relación es corto tiempo, y además está en un ambiente molesto. Y yo no creo que es propicio ahora traer a un hijo al mundo cuando habían otros temas que resolver, incluyendo que tú crecieras lo suficiente y maduraras lo suficiente. Aquí solamente me queda una conclusión, amiga, que su nivel de madurez deja mucho que desear en mi libro, y las probabilidades que la relación de ustedes sea duradera es muy corta. En mi experiencia, lo he visto muchos años, llevo 24 años de abogado en casos de familia, y son pocas las relaciones como las de ustedes que son duraderas y felices. Doctora, decisión del caso, sencillo. Te concedo la demanda en su totalidad, y me parece que te la voy a conceder en esto. Te vas y te mudas con él. Tú no vas a obligar a tu familia a que acepten una cosa que ellos no tienen por qué aceptar. Y ahora, como estás embarazada, tu posición es al lado de tu pareja para que estén felices y tu embarazo sea maravilloso. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Ganaste el caso. Qué bueno. Ella me tiene a mí la vida... Me va a desgraciar la vida mía y la de mi familia. Hace aproximadamente 5 años yo la conocí a ella en España. Me pareció una chica bastante madura y muy centrada. Yo le propuse a ella un negocio. Ella me donara sus óvulos. Mi vida es un infierno. ¿Por qué? Porque ella me persigue a todos los sitios, ella me está reclamando los niños, dice que son de ella. Él también es el que me busca a mí, me hizo un friend request desde España y me mandaba fotos de los niños. Lo que pasa es que él a mí me hizo una promesa. ¿Qué te prometió? Él me prometió a mí que me iba a dar 2 gemelos más. Caso cerrado.